Gaurkun, zientzialai emakume oso importante batak aukeguaz, bera Marta Macho seguru danok ezautze zuela. Eta, pasan urtin martzun, akordako zaze, nahiko fatidikute, nahiko ilune izan zen ondarruntzat. Batetik, portu neon zen lan istripu dalata, eta bestetik kaminalden emendixe gaina jauzi askunela, eta horregin Marta Macho bera hemen egon zen, itzaldixe moteko prez, baina, herrixan eguan giru zala eta ezala, bertan bera gehatu zen. Baina, guk geuk eta batxe publikuk eukan gogu ikusitxe bera entzuteko, esan genuen Marta Macho, ekarri miro guzteak. Eta, gonbidapena luzatu gentzan, eta dudabaik onartu ban, eta, bide batez eskertzet zau, torti. Eta, Marta Macho, bera matematika esera, 1908 urtetik daru irakaskuntzan Euskal Herriko Unibertsidadin, eta bera aditu ia ondo zen duten, foliazio geometrikun teorixan eta geometria eskomutatibun. Batein, neuri barne, bizkat eskapatzen asko neberbak, baina beran doktoretza titulu Liongo Claude Bernard Unibertsidadin ataban, da ordutik ona 3 bat doktore botezi bezuzen dutxuz. Eta, horretaz aparte, beran lanan ardatz importantinetako bat divulgazio izan da, eta da, gaur egun. Hainbat eta hainbat itzaldizetan parte hartu dago, bai kulturretxitan, bai institututan, eta horretaz aparte beste hainbat blogetan be, divulgazioiko kontuk idaztetuz. Mujeres Kontzientzia, Zientzia Taiera, nahi da benantzat, Facebooken ipenik oroze, beran blogan linkak bai. Eta, horrek bihar guztik, beran fruituk emotxuz eta hainbat zari irabazitxuz, eta horren artin aipatzearen batzuk, 2015 urtin, Alicanteko Unibertsitatik Igualda 2015 zari xemotzan, gizon eta emakumin arteko berdintxasunan alde enjako biharratxik, eta batxe emakume zientzialaxak gizartia egitzen ekarpen handixak gora aipatzearen eta ezagutaraztearen, ez? Horrez gain, urte bardinin, Espainiko errete elkarte matematikuk urrezko domini emotzan, matematikin divulgazioiatxik eta batxe emakumin berdintxasunan alde etxearen. Eta azkanen, eta importantienetaiko bat, edo rezientienetaiko bat, eta bolo-bolo entzun dana izan da, pasan urtin, 2016 urtin jasoan emakunde zarixe. Da, emakundek, berak, gora ipatu da ben punto importantienetako gizan diz, batetik, ezagutza zientifiko eta matematiko edatu da bela emakumin gana, eta beste aldetik, emakumen zientzialaxak, bai gizartia eta bai akademia indako ekarpenak erakutsi eta aldarrikatu txuzela. Eta horrek izan di, emakunden partetik jasotago gora ipamena. Eta, segun napioa gauza interesante kontako eskuzela, beraz ez nahi esan luzatuko, eskerrik asko Marta etorte harrenetan, esinin, eskerrik. Muchas gracias por venir y espero que paséis un buen rato. Espero que os divertáis porque os voy a proponer un pequeño juego. Pero voy a empezar mostrándoos un vídeo, yo creo que precioso, producido por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Os lo enseño en castellano, hay una versión en euskera, por si preferís mirarla, está en la web. No valgo para la ciencia. Las matemáticas se me dan mal. ¿Y la física? Debería ser algo más fácil. Historia, arte, enfermería. Biología como mucho. Las niñas oímos esas frases cada día. Todos los días. En el colegio. En el instituto. En casa. Nos dicen que no valemos para algunas materias. Que no valemos para la ingeniería. No hay mujeres ingenieras. Que no valemos para la física. Ni para las matemáticas. No hay mujeres físicas. No hay mujeres programadoras. La ciencia es muy difícil. Dificilísima. No es para ti. Haz otra cosa. Algo más fácil. Más de chicas. Prejuicios. 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 Por eso tan pocas mujeres estudian algunas carreras científicas. Como informática. O física. O ingeniería. Por eso hay menos mujeres dirigiendo laboratorios. Por eso hay menos mujeres donde se deciden las políticas científicas. Y menos mujeres con premios Nobel. ¿No llegamos? Porque no nos dejan llegar. No nos dejan. Pero hay un sitio donde las mujeres sí llegamos. Tanto como los hombres. O más. O más. Donde alcanzamos los puestos de poder. Donde decidimos. Y ese lugar se llama...
Futuro. 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 El día 11 de febrero, por eso se publicó este vídeo, fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es el segundo año en el que se celebra, es una de estas conmemoraciones que propone la ONU. Puede parecer extraño que a estas alturas de la vida la Organización de las Naciones Unidas haga un día especial para las mujeres y la niña en la ciencia. La verdad es que da pena, pero eso significa que hay un problema grave. Entonces, ese es el día de las, como os digo, de las mujeres y la niña en la ciencia. Se hizo este vídeo y, de hecho, las niñas empiezan, hay un estudio muy reciente que demuestra, es un estudio hecho por psicólogos con niños y niñas pequeños de 4, 5, 6, 7, etcétera, años, que demostraron, esto salió hace pocas semanas en el periódico, que las niñas empiezan a pensar que sus compañeros varones son más listos que ellas no lo son, a partir de los 6 años. Este tipo de estudios los realizan haciendo juegos con niños y niñas. Ellas se decantaban por aquellos juegos que requerían trabajo, pero teóricamente no mucha inteligencia, no eran para personas sesudas, y rechazaban aquellos juegos que les decían que eran para personas que tenían inteligencia o que necesitaban ciertos dones. Con 6 añitos las niñas ya piensan que son peores. Cuando ese estereotipo, ese sesgo empiezan a entrar en las crías, cada vez se interioriza más y, como dicen ellas, al final optan por no hacer carreras, ¿no?, que teóricamente son para gente que tiene dones, entre comillas, especiales, como ingenierías, física, carreras de tipo científico. Quizá no se les desanima de manera explícita, pero hay muchas maneras en la familia, en su entorno social, en el colegio, en el que de diferentes maneras a las niñas se las desanima. Lo que quiero hacer un pequeño ejercicio antes de empezar es que cerréis los ojos, por favor, con las manos o sin las manos, si no me hacéis trampa, y penséis en una personificación de la ciencia. Y ahora os voy a poner una imagen y me gustaría que levantarais la mano quienes habéis pensado en... Podéis abrir los ojos ya, ¿eh? ¿Quiénes habéis pensado en Albert Einstein? Sed honrados, por favor, que si no esto no funciona. Bueno, hay manos tímidamente levantadas, pero efectivamente habéis pensado en él. Y fijaros que he preguntado, no he dicho en un científico, he dicho una personificación de la ciencia. He tenido mucho cuidado en cómo hacer la pregunta, para que no hubiera un sesgo de género ya de entrada. Claro, es que casi todo el mundo, si no ha pensado en Einstein, es en alguien como él, porque en el fondo esa es la personificación de la ciencia que tienen muchas personas. O esto, ¿sí? Chirigotas de carnavales en las que los científicos locos son esos. Los científicos no es que estén muy bien considerados tampoco, ¿no? En las películas, por ejemplo, son los que destruyen la Tierra y esas cosas, pero bueno, pero todos son hombres. Personas, bueno, inteligentes, señores de una cierta edad y, por supuesto, de raza blanca, ¿no? ¿Alguien había pensado en ella? ¿En Marie Curie? Bueno, hay alguna mano por allí al fondo, y fijaros, y por aquí, que en el fondo era más fácil que pensarais en Marie Curie, porque esta charla se titula Mujeres y Ciencia. O sea, ya teníais un sesgo inicial y podíais haber dicho, esta nos está poniendo una trampa, voy a pensar en una mujer. Marie Curie es una gran científica, de hecho, pero no es la única científica que ha dado la historia. Vamos, ha habido muchas mujeres que han hecho ciencia. Ella es tan extraordinaria que probablemente ha eclipsado a todas las demás, ¿no? Pero bueno, está bien que alguien haya pensado en ella. El juego que os voy a proponer, y en el que necesito que participéis, porque si no es muy aburrido, es este. Son 16 personajes de ciencia. Esto es un juego que propuso hace 3 años un ilustrador. Él proponía estos personajes, todos tienen la misma cara, es decir, la pista no está en la cara, son todos científicos y científicas. He escogido este juego, si no, no lo hubiera escogido, porque el ratio mujer-hombre, bueno, no está mal, 6 mujeres y 10 hombres, y con una pista sobre ellos se trataba de averiguar qué personaje científico se escondía. Entonces, lo que vamos a hacer
si jugáis conmigo, si no va a ser más aburrido, es intentar averiguar quiénes hay detrás. Los chicos vamos a decir quiénes son y a las chicas nos vamos a dedicar un poquito más, que para esto se titula Mujeres y Ciencia, ¿vale? Bueno, el primer científico, para que sea un poco más rápido, tiene como pista un patito de goma. ¿Os atreveríais a decir quién es este? Arquímedes, efectivamente. Con su eureka y su patito de goma, Arquímedes se cuenta que descubrió algo cuando estaba metido en la bañera, ¿no? No sé si es verdad, pero bueno, Arquímedes. El segundo es un señor así como un poco melenudo y con una manzana que parece que le va a caer encima. ¿Quién creéis que es? Newton. Muy bien, qué listos sois. Desde luego, da gusto, ¿eh? Venir a un sitio donde la gente... Newton, efectivamente. Isaac Newton con esa manzana que, bueno, parece que le cayó y ahí descubrió la teoría de la gravedad, o no, pero bueno. La siguiente persona que aparece es una mujer que tiene así como un halo de color verde alrededor. ¿Quién puede ser ella? Pues ella, ¿no? Marie Curie. La cosa verde esa que tiene alrededor es la radiactividad y bueno, como es una mujer y es Marie Curie, la científica, una gran científica, me voy a parar un poquito en ella y no solo en ella, os voy a hablar de Marie Curie, de las Curie sanguíneas, por sangre, sus herederas y las personas, algunas de las personas que trabajaron con ella y también las considero como Curie, y alguna más incluso. Bueno, esta fotografía pasa por ser la fotografía más importante de la historia de la ciencia, porque dicen que es la que reúne a más científicos conocidos. Y me voy a pasar un momentito por ella para deciros quiénes son. Están los nombres de abajo, o sea que no os creéis que me lo sé de memoria, pero bueno, voy a pasar por algunos que me parecen igual más importantes. Este es Heisenberg, Pauli, Schrödinger, paso por aquí, este es Picard, vengo a la fila de abajo ya, los paso un poco más rápido, este es Dirac, este es de Broglie, Bohr, por esta parte de aquí, este es Langevin, Einstein, Lorentz, Madame Curie, Planck. Bueno, esta es, como os digo, la fotografía con los personajes más relevantes de la historia de la ciencia. Es una conferencia, os lo explico porque van a aparecer 3 fotografías de estas conferencias. Es una conferencia Solvay, la del año 1927. Estas conferencias eran por invitación, eran sobre química y física, por invitación se invitaba a grandes científicos. Empezaron en el año 1911 y Marie Curie fue a otra anterior, no es la primera a la que fue, pero la saco porque es la fotografía más importante de la historia de la ciencia. Y aquí hay unos números, hay una mujer entre 28 hombres. Bueno, es mejorable, pero bueno, es lo que es. Estos son Pierre y Marie Curie, aislaron el radio y el polonio. Recibieron, junto a Pierre Becquerel, el Premio Nobel de Física en el año 1903. Pero Pierre tuvo que currarse el Premio Nobel de Marie, porque cuando les iban a conceder el premio, a Marie Curie no se lo iban a dar. Y él dijo que se negaba a recibirlo si Marie, que había contribuido exactamente de la misma manera que él a aislar el radio y el polonio, no lo recibía. Los responsables del premio Nobel tuvieron que pasar por el aro y lo recibieron los 3. Marie fue la primera mujer que recibió un premio Nobel en cualquier disciplina, en cualquiera. Y además fue la primera persona que recibió un premio Nobel en 2 categorías científicas distintas. Lo recibió en el año 1911 en química. Ella sola, Pierre ya había muerto, si no seguramente se lo hubieran concedido también a él. Y bueno, cuando ganó el premio Nobel de Química en el año 1911, la invitaron a que no fuera a recogerlo. La invitaron cordialmente porque en aquel momento Marie tenía una aventura amorosa con un hombre casado y por supuesto la culpa era suya. Y además ella en el fondo era una mujer extranjera, una polaca en Francia, y bueno, entró en juego pues bueno, el sexismo seguramente y el racismo por si acaso era poco. Ella fue y dio un discurso pues muy efectivo, digamos. Os enseño una foto del laboratorio de Marie. Ellos trabajaban en grandes pabellones en condiciones muy malas, pasaban mucho frío y además, bueno, Marie, como mucha de la gente que empezó a trabajar en radiactividad en esos momentos, no sabían los efectos nocivos de la radiactividad sobre el cuerpo y mucha de esta gente murió de cánceres por efecto de la exposición.
Bien, aquí os enseño unas cuantas imágenes y, por ejemplo, yo soy mucho de doodles. Los doodles son esas imágenes que aparecen de vez en cuando, son de Google, para conmemorar algún aniversario, y bueno, está muy bien porque cada vez hay más mujeres que aparecen en los doodles y es una buena manera. Normalmente la gente, cuando se conecta a Internet, bueno, en general tiene Google como página de entrada, y si es un día que se conmemora a una persona, hombre o mujer, pues igual, si tiene un poco de curiosidad, investiga sobre ella. Pues Marie tuvo su doodle en el año 2011. Marie y Pierre tuvieron 2 hijas, estas 2. Ella es Eva, la pequeña, y ella es Irene. Eva no fue científica, ella fue una escritora, pero una escritora que contribuyó también a la leyenda de su madre, porque escribió un libro que se titula Madame Curie, un libro muy bonito, en la que Eva contaba la parte humana de su madre. Marie aparece siempre en las imágenes como una mujer como muy seria, vestida de negro, parecía que era una persona muy distante, pero no debía serlo. Además, era una mujer, como toda la familia, reivindicativa y que luchaba por causas sociales. De hecho, durante la Guerra Mundial recorrían con un carro de caballos las calles de París intentando ayudar a la gente que estaba herida y a la gente enferma. Eran una familia solidaria. La otra hija de Marie era Irene, que aparece con su madre aquí en el laboratorio. Irene se casó con uno de los ayudantes de Marie Curie, que trabajaba en el laboratorio Curie, que se llama Frédéric Joliot. Cuentan que Marie no quería que se casaran porque sospechaba que Frédéric, que era un hombre apuesto, quería casarse con su hija solamente para ganar puestos en el laboratorio. Ellos se querían, se casaron y, de hecho, algo que es bonito como un detalle de Frédéric, en Francia, como en todos los países, en casi todos los países del norte de Europa, a partir de los Pirineos, las mujeres pierden su apellido al casarse, toman el apellido de su marido, en fin. Y el matrimonio, ambos dos se quedaron con los 2 apellidos, Joliot por él y Curie por ella. Bueno, ellos trabajaron también en radiactividad natural y artificial y en transmutación de los elementos y física nuclear. En 1934 consiguieron ambos producir artificialmente elementos radiactivos y por ese trabajo que realizaron recibieron el Premio Nobel de Química en el año 1935. Una familia realmente de nobles. Frédéric e Irene, estos 2 de los que os acabo de hablar, también tuvieron 2 hijos a su vez. Ella es Hélène Langevin Joliot, también ha conservado sus 2 apellidos, el de su, por vía paterna y materna, el de su marido, perdón, y el de su padre. Y este es el otro hijo de Irene y Frédéric, se llama Pierre Joliot-Curie, él es bioquímico. Ella también es física nuclear y, siguiendo el ejemplo de sus padres, es una militante activa en diferentes causas, en particular en la utilización de la energía atómica de manera pacifista. Ellos lucharon mucho, investigaron en estos temas y no llegaron a saber en qué se iba a utilizar posteriormente, ¿no? Pero reivindican mucho la utilización pacifista de la energía atómica. Bueno, una familia realmente dedicada a la física y a la radiactividad, si queréis. Os voy a hablar de otras Curies, que trabajaron con ella o que de alguna manera tienen que ver con Marie. Esta mujer es Lise Meitner, una de las grandes olvidadas de la historia de la ciencia. Es física también y fue discípula de Max Planck y formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear. Por este descubrimiento, Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química en el año 1944, quedando ella excluida. Einstein la llamaba la Madame Curie alemana. Pero no solamente la traigo porque Einstein la llamaba así, la traigo porque en otra conferencia Solvay, la que os he enseñado antes era del año 1927, esta es del año 33, el ratio mujer-hombre ha subido un poco, hay 3 mujeres y 38 hombres, y casualmente las que están aquí son Marie Curie, su hija Irene y Lise Meitner. Esta es Lise con su tutor, Otto Hahn, el que obtuvo el premio Nobel, y al menos hay un símbolo químico en honor a Lise Meitner, el meitnerio,
es el elemento número 109 que bueno, está nombrado en honor a ella. Los elementos químicos, cuando se descubren, se les da un nombre provisional y luego hay todo un sistema de votaciones para darles el nombre final. Bueno, pues este elemento lleva el nombre de Lise Meitner, que no está mal tampoco. Esta es la fotografía de la conferencia Solvay del año 2011. La traigo porque os recuerdo que esta es de 100 años antes de que empezara la conferencia Solvay. El ratio de mujer-hombre es de 2 a 61. Ha bajado respecto a la del año 1900, la anterior que os he mostrado, que es la del 33. Aquí el ratio es 3 a 38, aquí el ratio es 2 a 61. Os recuerdo que estas conferencias son por invitación. Es del año 2011, de hace 6 años. Y hay solo 2 mujeres, estas de física teórica, por invitación, con todos estos señores que serán muy buenos físicos, yo no pongo en duda nada. Esta es Lisa Randall, una física teórica muy conocida, porque incluso escribe ópera, es una mujer que se dedica mucho a la divulgación científica, estuvo el año pasado o el anterior invitada en Leioa, y ella es Eva Silverstein, otra física teórica muy conocida. Pero esta fotografía da mucho que pensar, porque parece no, se está volviendo atrás en muchos de estos temas y en particular en representación femenina en un congreso como este de gente importante en física. Entonces la pongo porque creo que, bueno, que hay que pensar en qué dice esta fotografía. Continúo con las Curie. Otra Curie porque trabajó en el laboratorio Curie. Ella se llama Marguerite Perey, una mujer poco conocida pero que tiene un mérito extraordinario. Ella empezó a trabajar en el laboratorio Curie sin ni siquiera haber acabado el bachiller. Ella no tenía estudios. Normalmente la gente que trabajaba en el laboratorio Curie entraba a trabajar, bueno, habiendo pues incluso realizado una carrera y entraba para hacer su tesis doctoral, ¿no? Esta mujer empezó a trabajar en el laboratorio, supongo que habría un montón de trabajos como hay en cualquier laboratorio, pues bueno, digamos de segundo grado, ¿no? Pues limpiando cosas, preparando, etcétera. Era tan buena y estaba tan interesada por aprender que, bueno, ella, atendía y acabó descubriendo el francio en el año 1939. El elemento que ella descubrió, en el momento que lo descubrió, se llamaba el elemento K, después se llamó el francio, porque ella nació en Francia, porque ella era francesa, y ella lo descubrió. Lo descubrió de manera completamente autodidacta, es decir, aprendiendo de la gente que estaba en el laboratorio, aprendiendo desde abajo y aprendiendo cómo había que trabajar. Era tan buena, este es el cuaderno de Marguerite, en el que bueno, escribe esas reacciones químicas que le llevaron a deducir que se había descubierto un nuevo elemento, ¿verdad? Era tan buena, aquí os enseño una imagen del laboratorio Curie, ella es Marguerite, ella es otra Curie, otra mujer que trabajaba con Marie, con el laboratorio Curie, al menos, bueno, era tan buena y en el laboratorio pensaron que se merecía algo más, que la liberaron de todas sus ocupaciones en el laboratorio para que pudiera ir a la universidad a realizar su tesis doctoral sin haber acabado el bachiller, insisto. Bueno, finalmente, en el año 1946, ella defendió su tesis, se llamaba el elemento 87, aún no tenía nombre, el nombre que finalmente se le dio, el actinium K, y tras la defensa, Irene, la hija de Marie Curie, dijo esta bonita frase: hoy mi madre se habría sentido orgullosa de una mujer que de esta manera consiguió descubrir un elemento químico, y muy poco conocido, de hecho. Y esta es otra Curie, esta evidentemente no trabajó en el laboratorio Curie, pero la traigo, en primer lugar, porque es china, es de otra raza, y yo creo que es importante saber que no todo se cuece en el norte. También, en fin, hay personas de todas las razas que hacen descubrimientos que nosotros no conocemos muy bien. Y luego porque se le suele llamar la primera dama de la física o la Madame Curie china. Esta mujer, Madame Wu, demostró una cosa que se llama el principio de paridad. La paridad, esto lo leo porque yo soy matemática, con lo cual esto no sé muy bien lo que es, pero bueno, el principio de paridad dice algo así como que las propiedades de un sistema físico, se preservan bajo simetría especular, ¿eh? Es decir, si se hace la imagen por simetría, las mismas propiedades se conservan. Bueno, pues esta mujer demostró que este principio de paridad no se
no se conserva en la naturaleza, lo demostró ella. Por este trabajo, ella no recibió el premio Nobel, pero dos colegas suyos, Li y Yang, recibieron el premio Nobel de Física en el año 1957. Madame Wu sufrió dos discriminaciones, una por ser china, en un momento en el que ella trabajaba en Estados Unidos, en el momento que había estallado la Guerra Mundial y habían bombardeado Pearl Harbor. Ella era oriental, yo también lo reconozco, seguramente no distinguimos muy bien entre un japonés y un chino. Estos trabajadores, esta gente que trabajaba en Estados Unidos orientales, eran gente bastante discriminada, y luego sufrió la discriminación por ser mujer, porque como observáis aquí, estos dos eran chinos también, pero recibieron el premio Nobel, ella no lo recibió. Para que veáis la naturaleza de esta mujer, que debía ser una mujer con gran fuerza y determinación, traigo esta frase maravillosa que decía que solo hay algo peor que volver a casa y encontrar los platos, una pila de platos por fregar, y es no ir al laboratorio. Esta mujer estaba casada con otro científico y bueno, pues parece que su gran determinación hizo que consiguiera estos grandes logros, a pesar de que no se lo reconocieron. Ya que ha aparecido este aparato tan grande, y me voy a salir un poco por la tangente, quiero comentaros algo que, bueno, es cierto que hemos mejorado mucho en ciencia, mucho, pero quedan muchas cosas por hacer. Hace un par de años, en el año 2015, este astrofísico, en una entrevista, le preguntaban qué era para él la ciencia, y él contestó que para él, o que era un científico, perdón, él dijo que un científico es un chico con juguetes. Lo he dejado en inglés porque creo que transmite un poco mejor incluso lo que él dijo: boys with toys, chicos con juguetes. A mí esto me chirría un poco por un motivo más del que está puesto aquí. Que una persona diga que él es un chico con juguetes significa que no tiene, o que le parece que no tiene mucha responsabilidad sobre lo que está haciendo, y cualquier persona tiene que ser responsable de su trabajo, en particular la gente que hace ciencia. Y además, con esta maravillosa frase de chicos con juguetes, se había cargado a todas las mujeres de alrededor, porque parece que las mujeres a este juego al que él jugaba no podían jugar. Para esto está muy bien Twitter. Yo a mi edad me he hecho tuitera, hay que evolucionar con el tiempo. Y esta investigadora, Tania Harrison, lanzó una campaña en Twitter con la etiqueta de Girls with Toys, chicas con juguetes, en las que invitó a compañeras suyas, a científicas, a que, bueno, se hicieran fotografías con sus juguetes de ciencia, vamos, no con el osito de peluche con el que una puede dormir porque no le queda más remedio, o no. Y ellas, bueno, llenaron la red con sus juguetes y se hicieron estas maravillosas fotografías con sus juguetes científicas, que también juegan, porque también tienen juguetes para jugar. Y después de este señor, igual hacemos una pequeña pausa, porque es un buen momento. ¿Quién es este señor? ¿Quién os parece que puede ser? El truco o la pista es este pez, que está como con unas patitas. Darwin. Esto es la evolución. Un pez saliendo de su sitio es Charles Darwin. No, me voy a ir al siguiente y me paro en la siguiente mujer. Vamos a hacer el siguiente y luego paramos un poquito. Esta pista, este señor tiene dos pistas. Es un poco raro, pero las dos pistas son una nariz metálica y unos cuernos, que no os voy a decir de qué son porque ahora lo descubriremos. ¿Alguien sabe quién es este señor? Este es difícil, ¿eh? Este es un astrónomo, es Tycho Brahe. Yo no os explico las dos pistas porque, bueno, es que son graciosas además. Tycho Brahe fue un gran astrónomo, pero también parece que era un gran juerguista al que le gustaba, bueno, en particular batirse en duelo. A espada, claro. En un duelo a espada perdió un cacho de nariz y entonces se tuvo que poner un trozo de nariz metálico para tapar aquella barbaridad, ¿no? Y además, y aquí está medio puesto, elk koholik. Elk es alce en inglés. Este señor Tycho Brahe tenía un alce como mascota. Y bueno, en las juergas que tenían los amigotes del astrónomo, el alce también bebía. Pues también tiene derechos, ¿no? O no. Y en una borrachera conjunta, astrónomos, alces, etcétera, el pobre alce de Tycho Brahe se cayó por unas escaleras y se mató. Entonces,
el truco, digamos que las pistas que venían de aquí, pues eran el pobre alce de Tycho Brahe y la nariz metálica de este personaje dado a los dedos. Bueno, y dejamos para dentro de un momento a esta señora. Paramos un momentito. Seguimos, habéis tenido un rato para pensar y además he visto a gente ahí que ha estado... La pista es esto y por si acaso os digo, son unas tarjetas perforadas. Y aquí el señor Josu, que es informático, debería saber quién es esta mujer. Igual, ¿lo sabe alguien más aparte de Josu? Bueno, vale, el argumento es el mismo que con Josu. ¿Quién es? Ada. Ada Byron, Ada Lovelace. Ella es Ada Lovelace. Ada Lovelace es la primera persona, no mujer, sino persona programadora de la historia. ¿Vale? Pasa por ser la primera programadora de la historia. Aquí está su doodle, aquí hay una imagen de joven. Ada además tiene una historia maravillosa, era hija de Lord Byron y de Annabella Milbanke. Annabella era una mujer de la alta sociedad, se casó con el poeta, con Lord Byron, y pocos días después de que naciera Ada, le echó de casa porque, bueno, Lord Byron era un hombre bastante promiscuo, se dedicaba a mariposear bastante. Bueno, de hecho, Lord Byron nunca conoció a su hija, excepto cuando nació. Luego, además, tuvo que huir de Inglaterra porque le persiguieron por diversas historias que hizo, tampoco lo mismo. Y bueno, Ada fue educada por su madre en las matemáticas porque la madre quería evitar que su hija se pareciera a su padre, ¿no? Entonces, para evitar que le entrara la vena poética, digamos, la madre pensaba que lo más opuesto a la poesía eran las matemáticas, cosa que a mí me da mucha pena, porque yo soy matemática y las matemáticas son pura poesía, os lo digo de verdad, ¿eh? Y no te rías, Josu, que las matemáticas son pura poesía, solo hay que probarlas un poco, quererlas y disfrutar con ellas, de verdad que son pura poesía. Pero bueno, la madre pensaba que las matemáticas tan rigurosas y tal le iban a sacar a su hija los pájaros de la cabeza y ella no se casaría una poeta como su padre, ¿no? Que es lo peor que le podía pasar a la hija. Bueno, Ada era un genio, de esas personas geniales que le dio a las matemáticas, también le dio a la poesía un poco. Era una mujer bastante inestable, tenía problemas de carácter, es decir, seguramente se parecía bastante a su padre a pesar de que su madre quería evitarlo, pero era un genio. De hecho, colaboró con Charles Babbage, que es este señor, era un ingeniero inglés que quería construir una máquina analítica, una máquina para realizar cálculos pero no sencillos. Las tarjetas perforadas son porque estas máquinas copiaban la estructura de los telares antiguos y esos telares funcionaban con tarjetas perforadas, es decir, lo que inspiró los primeros ordenadores fueron máquinas de telar, máquinas de tejer. Bueno, Ada trabajaba con unos números en matemáticas que se llaman los números de Bernoulli y ella hizo el primer programa informático, el primer algoritmo para calcular esos números de Bernoulli, que se calculan de una manera un poco compleja. No es fácil hacerlo de manera a mano, digamos. Bueno, pues ella hizo un algoritmo, es decir, un programa informático para calcular. Ada Lovelace es una mujer bastante considerada, idolatrada diría yo casi, en Inglaterra, en su lugar de nacimiento, y de hecho la Royal Society, esa sociedad científica inglesa, tiene un día que se celebra el Día de Ada Lovelace, el día se llama así, para celebrar a las mujeres en tecnología, y es un día en el que hacen una editatón, lo llaman ellos. Una editatón es una maratón para completar biografías en la Wikipedia. La Wikipedia es el diccionario que utilizamos más corrientemente hoy en día, todo el mundo la critica mucho, que tiene muchos errores, pero casi todo el mundo, yo lo hago desde luego y no tengo ningún problema en admitirlo, cuando quieres saber algo deprisa entras en la Wikipedia, luego ya completarás la información, pero es una fuente rápida para obtener información. Hay muy pocas mujeres, muy pocas biografías de mujeres en la Wikipedia y además, muy pocas editoras en la Wikipedia. La Wikipedia es una enciclopedia colaborativa en la que cualquier persona que quiere editar puede hacerlo. Solo hay que cumplir unas reglas del juego, que son bastante lógicas, y empezar a escribir. Cualquiera te puede corregir lo que escribes, pero digamos es colaborativo. Entonces hay dos problemas.
hay muy pocas biografías de mujeres en general y muy pocas editoras, y los hombres no están demasiado interesados en escribir biografías de mujeres. Entonces, estas maratones sirven para completar biografías de mujeres. Aquí se están empezando a hacer maratones de estas, editatones, y bueno, se hizo una en Madrid en el año 2015, en Leioa hemos tenido una de escritoras y científicas el año pasado, ¿no? Una editatón, nos ayudas a hacerlas visibles en la Wikipedia con científicas y escritoras, y una vez al mes, no solo en Leioa, hay en Vitoria, en Donosti, hay muchos sitios en los que algunas mujeres nos reunimos, también pueden venir hombres, en la última de Leioa vinieron hombres también, los queremos mucho, pero tienen que escribir sobre mujeres cuando vienen a estas editatones. Nos reunimos una vez al mes e intentamos al menos completar una biografía de una mujer en cada Wikedada, que son estas que tenemos allí. Y bueno, intentamos aumentar el grupo y con todo el cariño del mundo hablar sobre mujeres y que quede la huella en la Wikipedia. Estas 6 mujeres las traigo aquí porque son las programadoras de la máquina ENIAC. Los que trabajáis en informática o algo suena, esta máquina, que es esta, es el primer ordenador de propósito general que se fabricó. Los ordenadores antes se utilizaban para el ejército, etc. Esta es la primera computadora para propósitos generales. La informática, lo contrario de lo que pasa hoy en día, siempre ha sido una disciplina muy feminizada, porque las mujeres que han trabajado, o las personas, mejor dicho, que han trabajado en grandes máquinas informáticas como estas, eran mujeres. ¿Por qué? Porque necesitaban muchas personas minuciosas, es un sistema de cableado complejo, y además personas que cobraban la mitad que los hombres. Contrataban mujeres porque les pagaban la mitad del salario. La informática ha sido siempre un ámbito femenino, hasta que de repente ha pasado algo, cuando se ha profesionalizado, cuando se ha empezado a estudiar, cuando se ha empezado a llamar ingeniería informática, y las mujeres han huido de esas disciplinas, en fin, lamentablemente, porque es una lástima. Esta película, que se ha estrenado hace bien poco, Figuras ocultas, esta de aquí, seguramente os suena, ¿no? Se ha estrenado hace poco, habla precisamente de un grupo de mujeres informáticas en la NASA. La mujer de la que se habla es ella, Katherine Johnson. Esta es la mujer real, está todavía viva. El año pasado le dieron la medalla de la presidencia de Estados Unidos. Bueno, esta es esta niña, esta es una imagen de la película, y esta es otra. Esta mujer, Katherine Johnson, era una niña prodigio, una gran prodigio de las matemáticas, en un momento en que estas niñas negras iban a escuelas segregadas, no estudiaban donde el resto de los niños, pero era tan buena que tampoco, tan tontos tampoco somos, la rescataron de esa escuela segregada para enseñarle matemáticas y para que progresara. Era una gran genio. Trabajaba en una escuela, en una universidad para negros, y bueno, la NASA necesitó en cierto momento contratar a un grupo de personas, los hombres estaban en la guerra, de personas que hicieran el trabajo informático para la NASA, y contrataron a un grupo de mujeres matemáticas para que hicieran esos cálculos. Entonces os quiero mostrar una imagen de las 3 mujeres de la peli, son estas 3, y las mujeres reales. Ella es Mary Jackson, ella es Katherine Johnson, de las que os acabo de hablar, la genio, y ella es Dorothy Vaughan, que era la responsable del grupo de mujeres. Ella es la que las contrataba y la que les dirigía. Estas mujeres se han conocido hace muy poco tiempo, porque otra mujer, Margaret Lee Shetterly, decidió rescatar su historia. Hay muchísimas mujeres, y también hombres, no quiero ser injusta, que han pasado al olvido, a pesar de todas las contribuciones que han tenido a la ciencia o a otras cosas para la historia, porque nadie ha querido rescatar sus historias, porque eran los secundarios, porque no eran los que se colgaban las medallas. Esta mujer es una mujer negra también, y escribió este libro, está en castellano, está traducido, es un libro grande, en el que ella hizo una serie de entrevistas a las que estaban todavía vivas y a las familias de las que habían fallecido, y es un libro en el que aparece una parte novelada, digamos, tiene sus sesgos, hay cosas inventadas, y una parte de documentación en la que cuenta las entrevistas que hizo estas mujeres. Seguramente las entrevistas fueron apasionantes, y
Está muy bien, a pesar de que la peli es muy buenista, pero está muy bien que se haga una película con estas historias porque es una manera de que la gente vaya al cine, la vea, salga con sonrisa y además conozca la historia de estas mujeres que consiguieron que el Apolo 11 llegara a la Luna. Esta es otra informática, se llama Frances Allen, es la primera mujer que recibió el premio Turing. El premio Turing es un premio que se concede a una persona que ha hecho aportaciones relevantes a la informática. El premio Turing existe desde el año 1966. Ella lo recibió por primera vez en el año 2007. Entre muchas de las cosas que dijo en una invitación a Santiago de Compostela un poquito más tarde, dice que ella no ha estado en lugares que le correspondían por lo que ella sabía, y está muy bien que lo diga. Yo me merezco estar en un sitio más alto y no me han dejado llegar porque soy mujer. Y dijo algo, por ejemplo, que se dice mucho en mucha de la ciencia, que la computación empezará a interesar a las mujeres de nuevo, yo diría de nuevo, aunque ella no lo dice, cuando sea útil socialmente. Parece que las mujeres se decantan más por estudios que tienen utilidad social inmediata. Esto es parte de la historia que se cuenta por el que las mujeres quizá no hagan disciplinas pues, estilo ingeniería e informática. Yo no sé si esto es cierto, pero bueno. Ella decía que es frustrante que las mujeres no vean reconocido su trabajo y apostó porque se reconozca y se vea a las mujeres que están haciendo y han hecho ciencia. Desde ese premio Turing que recibió Frances Allen, otras dos mujeres lo han recibido, Bárbara Liskov en el año 2008 y Safira Goldwasser en el año 2012, compartido. El del 2016 todavía no está concedido y ojalá se lo den a una mujer. Ojalá. El siguiente en nuestra lista de grandes científicos con pista, este es difícil porque es un señor con un compás. Y hombre, será un geómetra, pero vete a saber cuál. Entonces os digo cuál, es Alhazen. Un geómetra de esta época, del año 965. Vale, y pasamos a la última de la primera fila. La primera fila es con la que voy más despacio, luego iremos un poco más deprisa porque hay menos que decir. Esta mujer, creo que Nagore sabe quién es Rosalind Franklin, porque la pista que hay aquí es esta fotografía que se llama la fotografía 51. Sabía que lo sabía porque es su especialidad. Bien, ella es Rosalind Franklin, efectivamente, otra de las grandes olvidadas de la ciencia. Otra de las grandes olvidadas, pero era muy reivindicada. Es una de las grandes heroínas en este momento de la ciencia. Rosalind Franklin era una mujer británica también de la alta sociedad, que podía no haber estudiado. Ella tenía dinero suficiente como para dedicarse a la vida contemplativa, pero ella quería estudiar. Ella tenía otros intereses y tenía ganas de aprender. Esta mujer, gracias a que era una mujer de una clase alta, sabía idiomas. En particular sabía francés. Parece un detalle nimio, pero los anglosajones tienen gran costumbre de saber solo inglés, porque les basta. Pero ella sabía francés y eso le permitió irse a Francia. Ella había hecho ya algunas aportaciones en Inglaterra, trabajando en el carbón, etc. Pero pudo ir a Francia y aprender la técnica de difracción de rayos X que en Inglaterra no se conocía. Estuvo una temporada en Francia, en París, estudiando esta técnica, y al volver a Inglaterra se incorporó a un grupo de investigación que estaban trabajando en genética, y gracias a que ella sabía difracción por rayos X, pues hizo esta fotografía, la famosa fotografía 51. Estaba realizando con ella la tesis doctoral, no me acuerdo el nombre, Richard, creo que es Bolsey, uno de sus alumnos. Obtuvieron esta fotografía y, bueno, uno de los que colaboraba con ella se la robó. Se la robó y se la devolvió, con lo cual ella nunca supo que se la habían quitado. Un compañero suyo le quitó la fotografía y se la enseñó a unos colaboradores de un laboratorio vecino. Ellos eran Watson y Crick, eran gente que sabía mucho de genética, que estaban intentando elucidar la estructura del ADN, y en cuanto vieron esta fotografía supieron que su teoría era la buena. Gracias a esta fotografía, que ellos no tenían manera de conseguir, Watson y Crick recibieron, junto con Wilkins, que fue el que le mangó la fotografía y luego se la devolvió hábilmente, recibieron el premio Nobel de Química por sus estudios sobre el ADN.
Rosalind no podía haber recibido el premio Nobel porque ya había fallecido. Rosalind, como otras muchas mujeres que trabajaron en radiactividad, ella trabajaba en la técnica de difracción por rayos X, murió de un cáncer de ovarios, de hecho. Ella ya estaba muerta y el premio Nobel no se concede a título póstumo, pero seguramente si hubiera estado viva tampoco se lo hubieran dado, seguro. De hecho, en el discurso de aceptación del premio Nobel no le citaron, no agradecieron la aportación que ella había tenido. Y mira que es fácil ser agradecido en esta vida, pero bueno, no la citaron. A Watson le he puesto en rojo porque seguramente a Rosalind Franklin no se la hubiera conocido si Watson no la hubiera odiado tanto como para criticarla en un libro suyo. Watson escribió un libro sobre la estructura del ADN y habló sobre ella de esta manera. Rosalind Franklin era antipática, era sosa, era una mujer fea, es decir, la criticó por algo que, bueno, que a nadie le importa probablemente, la criticó porque estaba allí, seguramente, bueno, él era un misógino, ella lo pasó muy mal en esos laboratorios donde la discriminaban mucho, y gracias a Watson se rescató la historia de Rosalind Franklin y ahora se le conoce muy bien. De hecho, hoy es el Día Mundial del Teatro y esta obra de teatro que se titula Fotografía 51 es una obra de teatro, no es una película, está representada por Nicole Kidman y es una excelente manera de reivindicar a Rosalind Franklin y además con una actriz muy conocida que le da doble valor a esta historia porque si no fuera Nicole Kidman igual esta obra de teatro no sería tan famosa. Bueno, pues en homenaje a Rosalind Franklin en el Día del Teatro, que es hoy, 27 de marzo, pues reivindicando a una gran mujer que también ha tenido su Nobel, por cierto. Os traigo esta imagen que creo que es bien bonita. En la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba hicieron una serie de 6 grafitis titulados Ciencia clandestina para recuperar a 6 clandestinos de la ciencia, 3 hombres y 3 mujeres olvidados por la ciencia, y uno de los grafitis está dedicado a esta mujer. En una calle de Córdoba cualquiera te encuentras con este grafiti y si tienes un poco de curiosidad yo creo que irás a mirar pues quién es esta mujer y qué descubrimientos hizo. Bien, la siguiente en esta serie de personas es esta mujer, una mujer con lámpara. No sé si alguien la reconoce. ¿Hay algún enfermero o enfermera en la sala? Sí, ¿sabéis quién es? Florence Nightingale. Las enfermeras saben perfectamente quién es esta mujer, por eso he hecho esa pregunta. Florence Nightingale es la patrona de la enfermería, la patrona de las enfermeras, y el juramento, si no me equivoco, que hacen las enfermeras cuando empiezan a trabajar, se llama el juramento Nightingale, o al menos se llamaba antes así. Allí, bueno, es en honor a esta mujer. El Día de la Enfermería se celebra el día 12 de mayo, porque el 12 de mayo, un 12 de mayo, nació esta mujer. Bien, es la dama de la lámpara, porque, bueno, Florence Nightingale es otra mujer de la alta sociedad inglesa que podía haberse dedicado a vivir y a disfrutar de la vida. Ella tenía curiosidad, no quería solo hacer eso. Fue una mujer muy educada, En aquella época, estas mujeres de la alta sociedad las educaban viajando. Viajaban con sus padres o con un familiar, iban pasando por países europeos en este caso, y se educaban de esa manera, viviendo en diversos países y aprendiendo. Vamos, mejor manera de aprender yo creo que no hay ninguna. De hecho, se llama Florence porque ella nació casualmente en Florencia. Aunque era inglesa, pero nació en Florencia porque sus padres estaban de viaje en Florencia en aquel momento. Bueno, ella quería dedicarse a la enfermería. Y en aquel momento, bueno, sus padres ni por el forro querían, porque la enfermería en aquel momento era una profesión que realizaban mujeres de baja clase social, porque prácticamente era limpiar enfermos y limpiar habitaciones, ¿no? Entonces, bueno, ella yo creo que se inventó, lo siguiente. Ella dijo que había tenido un llamamiento divino, igual lo tuvo, pero bueno, yo creo que igual a veces tener un llamamiento divino es bastante útil, y les dijo a sus padres que, bueno, un llamamiento divino le había dicho que tenía que dedicarse a eso, entonces claro, ya, pues si es divino, pues bueno, le dejaron, y ella aprendió el oficio de la enfermería
a través de sus viajes. Cuando había un viaje y los demás iban a mirar no sé qué, ella solía ir a los sitios donde se practicaba la enfermería o la medicina y observaba. Era una gran escritora, ella apuntaba todo, lo digo porque ahora voy a deciros otra cosa que tiene mucho que ver con esto, apuntaba todo lo que veía. En particular, apuntaba cuando iba a un hospital o a un monasterio en donde se practicaba la medicina, apuntaba todo lo que hacían esas gentes y aprendía. Bueno, cuando estalló la guerra de Crimea, que enfrentó a los ingleses junto con varios aliados, iban contra los turcos que querían invadir Crimea, iban ganando los ingleses. De hecho, en aquella época las batallas se hacían a caballo y con sable. Y cuando en los hospitales militares, bueno, había muchos hombres con heridas no demasiado importantes y morían como ratas. Cuando llegaban las noticias a Inglaterra, les sorprendía mucho que en un lugar, o sea, estaban ganando la guerra, pero estaban muriendo los soldados. El responsable de la guerra en aquel momento en Inglaterra, que era también de la alta sociedad, como ella, contactó con Florence y le dijo, bueno, por favor vete e intenta averiguar qué es lo que está ocurriendo. Florence formó en Inglaterra a 38 enfermeras antes de partir a Crimea y fueron a la guerra. Se enfrentaron a la oposición de los médicos, que no les gustaba que se metieran ellos en sus asuntos, pero encontraron allí en los hospitales militares a médicos desbordados, no daban abasto, porque no conseguían parar las infecciones. Florence, y por eso se llama la dama de la lámpara, bueno, con sus enfermeras empezó a atender a los enfermos y a aplicar medidas higiénicas que ella no pensaba que eran las que funcionaban bien. Ellos pensaban que los soldados morían por debilidad, por mala alimentación, bueno, por una serie de factores que no reconocían, y ella paseaba con su lámpara todas las noches mirando a todos sus enfermos y apuntando todo, insisto, apuntaba todo. Bueno, airearon el hospital militar, es decir, aplicaron medidas higiénicas que hoy en día nos parecen evidentes, pero que en aquella época no lo eran. Como anécdota, también morían los caballos como ratas, porque los caballos estaban encerrados también en lugares en los que no tenían ventilación. Bueno, con sus medidas, bueno, cambió por completo la tasa de mortalidad de aquellos hospitales. Y de hecho, Florence no solamente fue una gran enfermera, sino que fue una precursora en estadística. Esto es menos conocido. La gente que hace estadística también conoce a Florence Nightingale, porque de ella es este diagrama, se llama el diagrama de la rosa o del área polar, y esto fue lo que ella, cuando volvió a Inglaterra, voy a pasar a la siguiente, este es el original, pero aquí lo he sobrepuesto en castellano. Cuando ella volvió a Inglaterra con todos sus apuntes, intentó convencer a la reina, ya tenía acceso a la reina, era una mujer de la alta sociedad, de lo que ella había observado en el hospital, lo que ella creía que eran los motivos por los que los soldados morían. Pero claro, era un montón de material que no le iban a hacer ni puñetero caso. Entonces decidió ordenar sus apuntes con diagramas que ella decía podían convencer por los ojos a gente que no quiere escuchar. Y lo que hizo fue, en estos diagramas, ya se utilizaban diagramas de quesitos en aquella época, pero no con tanta complicación como el de Florence, porque Florence lo que hizo fue, cada sector de estos, ella medía áreas. Cada sector es un mes, julio, agosto, etcétera, ¿vale? Y utilizaba 3 colores para medir las áreas. Eran la tasa de mortalidad de aquellos lugares, con el color azul, rojo y negro, representaba las muertes, estas son las azules, los muertos por enfermedades infecciosas. Fijaros la cantidad de muertos que había por enfermedades infecciosas. Este es el segundo mes, ¿vale? En rojo, los que morían por heridas, y en negro por otras causas, que podían ser otro tipo de historias. Bueno, pues ella convenció que sus medidas higiénicas, la higiene es muy importante en los hospitales, habían conseguido bajar la proporción de muertes en los hospitales militares. Y de hecho, las medidas que Florence aplicó en este hospital de Crimea se aplicaron, los británicos estaban en todas las guerras de todos los sitios posibles para ramplar, ¿no? Pues lo aplicaron en todos los hospitales militares, en particular en la India, y consiguieron bajar la tasa de mortalidad. Y de hecho, las medidas de Florence también se aplicaron en los hospitales ingleses, sobre todo los de gente pobre, que también morían como ratas. Bien, el siguiente en esta lista
es un señor con una manzana debajo, con un mordisco, y igual alguien debería saber quién es. Joshua Turing, ¿vale? Este es Alan Turing. Alan Turing es un decodificador, él decodificó muchos códigos nazis en la guerra, ¿de acuerdo? Es un gran héroe, y la manzana viene porque Turing era homosexual, le metieron en la cárcel en aquella época por homosexualidad, de hecho le delató uno de sus amantes, y a Turing le dieron a elegir entre quedarse en la cárcel o una castración química. Turing eligió salir de la cárcel y se cree que se suicidó. Alguien dice que pudieron asesinarle. Él no pudo soportar los efectos que tuvo la química sobre su cuerpo, le empezó a crecer el pecho, etc., y se suicidó, no pudo soportarlo. Entonces, hace un año, el gobierno británico pidió perdón públicamente por la muerte de Alan Turing, en homenaje, supongo, a todos los homosexuales que mataron, bueno, pues de esta manera incomprensible, ¿no? Bueno. El siguiente en la lista es un señor que tiene algo en el bolsillo, un barbudo, igual alguien lo reconoce, por ejemplo, una bioquímica, igual, ¿alguien sabe quién es? ¿Quién? Mendeleev, no sé, muy bien, Mendeleev, y aquí lleva su tabla periódica. Ponía MD, que ya era para nota, pero es Mendeleev, ¿vale? El creador de la tabla periódica. La siguiente en esta lista es una mujer que lleva un papiro, es Hipatia, ¿de acuerdo? Es Hipatia de Alejandría, una mujer de la que la mitad de lo que se conoce es pura leyenda. De Hipatia se conoce muy poco. La película Ágora, una película bonita con muchas licencias poéticas, la dio a conocer, da lo mismo que tenga licencias poéticas, lo importante es que la gente conoce a Hipatia, o mucha gente, gracias a esta película. Y bueno, de Hipatia se conoce, bueno, que era una gran sabia, era la guardiana de la biblioteca de Alejandría, y bueno, sobre todo se la conoce por su terrible asesinato, ¿no? La descuartizaron. Ella también tiene su graffiti en Córdoba, en estos grafiteros y 6 clandestinos de la ciencia. Me voy al siguiente. Este señor es un señor con gafitas que tiene una caja con un gato que tiene un rabo parece que se está moviendo, y una patita que está un poco tiesa. ¿Quién es este señor? Schrödinger, ¿vale? El del experimento del gato en la caja, que no se sabe si está vivo o muerto, pero de esto, si alguien no sabe quién es, que lo mire en la Wikipedia. Y luego que mire la biografía de una mujer por haber mirado la de Schrödinger. Vale. Es Schrödinger, el de que no se sabe si el gato está vivo o muerto, ¿verdad? El siguiente es un señor con una placa de ACDC, con DC tachado. ¿Alguien sabe quién es este señor? Se parece bastante al original, ¿eh? Es un gran inventor. Es un inventor que estuvo mucho en pugna con Edison. Es Nikola Tesla, con su corriente alterna y corriente continua, ¿vale? Este hizo muchos experimentos de electricidad. Y casi ya llegamos al final. La última mujer y un último hombre. Es una mujer con una cestita y un pequeño martillo. Bueno, esta es igual un poco más difícil. Es Mary Anning, es una paleontóloga. En Inglaterra es muy conocida, es otra de las mujeres muy reivindicadas en Inglaterra, y tiene una historia apasionante. Esta mujer tiene su doodle también, heredó el trabajo de su padre. Estos eran gente pobre que se dedicaba a buscar fósiles, restos fósiles, para que los estudiaran los paleontólogos. Estos vivían en las costas inglesas y, de hecho, buscaban fósiles, pues como si estuviera aquí, ¿no? Fósiles de peces. Arriesgaban su vida, porque tenían que bajar por lugares escarpados y, bueno, el oficio de paleontólogo seguro que no es fácil, necesitaba una fuerza física grande, arriesgaban su vida y luego, o sea, si yo voy con un con un martillito a coger un fósil, seguro que me lo cargo. Es decir, ellos sabían cómo tenían que sacar los fósiles. Ellos sacaban los fósiles y se lo entregaban a los paleontólogos, que eran quienes se lucraban del trabajo de ellos, ¿no? Ella, lo leo porque si no soy incapaz, identificó correctamente el primer esqueleto de ictiosaurio
encontró los primeros esqueletos de plesiosauros y el primero de petosaurio fuera de Alemania. Y halló varios fósiles importantes de peces. Es decir, encontró muchos fósiles de pequeños dinosaurios. Esta es una imagen de uno de los cuadernos de Mary, con uno de los dibujos de los esqueletos los fósiles que yo encontraba. Y bueno, en los primeros años de la década de 1840, que fue donde ella vivió, sus hallazgos formaron parte del material a partir de el cual más de un experto redactó sus artículos científicos. Ella, como pone aquí, sus hallazgos están relacionados con uno de los acontecimientos más importantes de los inicios de la geología y la paleontología, que es el descubrimiento de los primeros restos de dinosaurios. Esta es una imagen de Mary Anning. Ella iba con su martillo, su cestita, y con un perro. Murieron muchos perros con ella, parece. El perro supongo que cumplía bueno, si tenían algún accidente, el perro tenía que avisar, supongo, que era el oficio. Vale. Y os traigo otra paleontóloga, queda otra, esto de hablar de mujeres porque tienen algo que ver. No sé si conocéis este libro de Tracy Chevalier, Las huellas de la vida. Tracy Chevalier igual la conocéis mejor porque es el libro este de la joven de la perla. ¿Sí? Bueno, pues en Las huellas de la vida, Tracy Chevalier habla de Mary Anning y de otra paleontóloga, que es Elizabeth Philpott, que es esta, que también hizo descubrimientos de este tipo, que fue una gran amiga de Mary. Una gran amiga desde la diferencia que tenían de edad. Esta era mucho más mayor que Mary, y la diferencia social. Ella era una mujer rica, de nuevo con ganas de hacer cosas, y se dedicaba a recolectar, que es la palabra que se utiliza, fósiles. Ellas contribuyeron, como he dicho antes, a que muchos paleontólogos de la época escribieran sus artículos científicos sin citarlas. Bueno, pues esta historia novelada, Las huellas de la vida, habla de la historia de estas dos mujeres. Y ya que estamos hablando de dinosaurios, voy a traer uno un poco más grande. El Tyrannosaurus Rex muy conocido por Parque Jurásico seguramente. Bueno, pues este tiranosaurio se llama Sue. No sé si es tiranosauria o tiranosaurio, no sé si importa mucho, ¿no? Pero se llama Sue porque su descubridora es una paleontóloga. También hay paleontólogas que descubren dinosaurios así gordos, y es ella, Sue Hendrickson, una paleontóloga que descubrió el esqueleto del Tiranosaurio Rex. Y el último en esta lista de 16 científicos es un señor, la pista es esto de aquí, que son unas botellas de leche, Louis Pasteur, ¿vale? Con leche pasteurizada, efectivamente. Entonces, bueno, pues hemos aprendido un poco sobre cómo reconocer a un científico si te dan una pista así un poco rara, y muchas gracias. Ah, no, perdón. Es que, porque la primera transparencia al principio la he pasado muy rápido. Es que la primera transparencia era esta, perdonadme, aguantarme 2 minutos más, por favor. La primera transparencia, que es la que tenéis en el cartel, era, serías capaz de citar los nombres de 9 científicas, y yo había puesto 9. Y espero que después de esto sepáis reconocer alguna. ¿Alguien sabe reconocer? Bueno, ella creo que la reconocéis, Marie Curie, ella, Jane Goddard, Rosalind Franklin, esta no hemos hablado aquí hoy, ella es Jocelyn Bell, ahora os lo pongo, esta es Hedy Lamarr, una actriz de Hollywood, pero es que Hedy Lamarr patentó el frequency hopping o algo así se llama, igual los de informática sabéis mejor, y el wifi funciona en parte por las aportaciones que hizo esta actriz de Hollywood, que era bellísima. Esta parecía, los pequeños no sabéis, pero es Sansón y Dalila. Esta era Dalila, es Sansón y Dalila, ¿vale? Los menos jóvenes han visto a Sansón y Dalila con Hedy Lamarr y Víctor Mature, por cierto. Bueno, ella la dejamos para luego. Ella aparecido es Ada Byron, Ada Lovelace, Lise Meitner, y ella es una matemática. Emmy Noether, pongo ahora, ella era Rita Levi, ¿vale? La neurocientífica. Emmy Noether fue una gran genio de las matemáticas también, que trabajó en teoría de la relatividad y que aportó mucho en la teoría de la relatividad de Einstein. Así que, bueno, ahora ya, gracias. Es que
Bueno, eskerrik asko. Betiko morun tarte bat akau galderak itxeko, hemen jente interesau asko da eta. Así que, albadu, nik ez itxile dengoko, vale? Nik eren got. Nagore tauki mikrofonu. Vale, neukengo lehen gauke. La verdad es que he estado tan atento que no he apuntado mucho, pero esta vez he traído apuntado de casa. He hecho mis deberes y gracias a que vi una charla tuya en la Escuela de Ingeniería, me picó la curiosidad el desbalanceo que hay de alumnos y alumnas dependiendo del grado en la universidad. Tú, como sabes, estuve en aquel momento dando clase en bioquímica y luego, bueno, he pasado a ingeniería, entonces, claro, he visto un cambio que casi es un shock. Entonces, dada la curiosidad que tenía, espera un segundo, he hecho números, he buscado y al principio pensaba pedir datos al rectorado, pero dije, va, no hace falta. Entonces... Te van a echar de la uni. Sí, probablemente. Entonces, lo que he hecho es calcular el porcentaje de alumnas que he tenido de todos los alumnos en los distintos grados. ¿Qué has tenido tú? Sí, los míos, solo, ¿vale? Alrededor de 800 alumnos, ¿vale? Entonces, quiero tu valoración después, ¿eh? Sí, sí. Bioquímica, Nagore sabe, 85% de alumnas. Biotecnología, ya entra la palabra tecno, 50-50, ¿vale? Matemáticas, 64% de alumnas. Y ahora empezamos con la droga dura. Ingeniería informática, 16%. Ingenierías industriales, 14% de mujeres. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y bueno, quiero referenciar lo que has dicho antes. Antes, cuando ingeniería informática era licenciatura, había más mujeres. Era 50-50. Ese dato de que el cambio de nombre ha sido, no se sabe a ciencia cierta si es verdad, ¿eh? Pero es cierto que las mujeres huyen de la palabra ingeniería como la pólvora. Las biomédicas están muy feminizadas porque les interesan las mujeres. Lo que os he dicho que decía esta informática, de que la informática empezará a interesar a las mujeres cuando sea útil socialmente. En general, las mujeres optan por carreras, me refiero a las ciencias, las carreras muy vinculadas a la medicina. Medicina tiene un porcentaje de mujeres apabullante. Y luego hay otra cosa que también es importante. Esas carreras tienen unos números clausus muy altos. Es decir, accede quien tiene mejor nota en el bachiller, y las que tienen mejores notas son las mujeres, y quieren hacerlas, Es decir, la carrera que tiene la nota de corte más alta hoy en día en la Universidad del País Vasco es la biotecnología. Y acceden ellos porque ellas no quieren. Si no, podría ser 100% mujeres, No lo digo en broma, de verdad. O sea, esto no me ha salido la vena feminista que me sale muy a menudo, pero cada vez más además, por cierto. Pero es que es así, tienen muy buenas notas las chicas y acceden a esas carreras. Bueno, les interesa más. Y luego, esto de que a las niñas se creen menos listas es también un factor grande, Yo creo que temen las ingenierías porque, son carreras que ellas piensan que son... Ellas piensan que la biomedicina es para gente currela, hay que currar mucho, por lo tanto soy capaz. Y piensan que las ingenierías son para gente lista, y por lo tanto eso para los chicos. Y luego también da vértigo entrar en una carrera, en un aula de 80 personas y estás tú sola, también eso da un poco vértigo. Sin embargo, las mates, que mucha gente piensa que igual también le pasa lo mismo, sorprendentemente las matemáticas interesan a las mujeres. También da vértigo entrar en un aula y ver 80 chicas y 2 tíos. Será, pero bueno, yo creo que la peor parte se la llevan ellas. Todavía hoy en día se la llevan ellas. Está muy vinculado a eso y a lo que pasa de pequeñas. Me pasa con gente cercana que desaniman a sus hijas para hacer ciertas carreras, que te lo dicen y dices, no hagas eso con la criatura. O sea, un compañero mío matemático, su hija quería hacer matemáticas y le dijo, mejor haces otra cosa, porque es muy duro para ti. Y digo, no me puedo creer que tú le digas a tu hija que las matemáticas son muy duras para ella. Serán duras. Son duras las matemáticas, es dura la ingeniería no sé qué, es dura la medicina, anímala, ya está. Anímala y ayúdala, pero entonces mucha gente anima a los chicos a que hagan ingenierías que igual no quieren, que también es otra,
también hay muchos casos de chavales que hacen ingenierías porque tiene prestigio, porque los padres quieren que hagan los chicos ingenierías, y de repente te aparecen en matemáticas 2 años después diciendo, ya le he demostrado a mi padre que puedo sacar buenas notas y le he dicho que me deje hacer lo que yo quiero, que son matemáticas. Porque muchas veces les dicen, no hagas matemáticas, que hay una panda frikis allí impresionante, ¿no? Pero bueno, porque socialmente las matemáticas, bueno, pues igual no están bien consideradas. Porque nadie sabe qué hacemos los matemáticos luego, ¿no? Pero, entonces, bueno, hay muchas cosas. Y es una pena, ¿eh? Pero lo normal sería que en todas las carreras hubiera 50% de chicos y de chicas, es lo normal. Al hilo un poquito de lo que estamos hablando, bueno, siguiendo un poquito con la misma formación, yo soy de formación de ingeniería también, vengo de una generación de hace unos 20 y tantos años y las estadísticas en realidad eran muy parecidas a las que estamos hablando aquí. Digamos un poquito por desgracia, un poquito al hilo de todo lo que se está hablando también. Me ha tocado, pues después de estos 20 y tantos años, ya un pequeño reto personal como padre, digo. Tengo a mi lado, en este caso a mi hija, que se está planteando, está al final de la parte, digamos, de estudios de bachiller, y se está planteando un poquito el horizonte de los estudios. No vuelve a venir contigo a ningún sitio. Entonces, bueno, pues casualmente, para empezar, está aquí conmigo, lo cual ya es algo. Que sí, que era broma. Y hace cosa de un mes escasamente tuvimos la oportunidad de ir a unas jornadas de puertas abiertas en Sarrico, de los que tenemos un poquito la suerte de tener como amigo a una persona que está a tu lado, pues nos orientó en su momento para ir, por lo menos ir allí y ver un poquito lo que se nos ofrecía, ¿no? Entonces, las estadísticas nuestras hace 20 y tantos años eran, pues, en una generación en la que íbamos, en la promoción nuestra éramos 80 ingenieros frente a 2 chicas, el ratio viene a ser parecido. Entonces, me picaba un poquito la curiosidad si justo una generación después lo que me iba a topar en unas jornadas de puertas abiertas. Bueno, pues quiero decir un poquito en contrapunto de lo que se ha podido pensar, que me encontré con una sala de la ingeniería en Sarrico, me refiero a la sala principal, en donde se hizo una presentación general en la que yo me atrevería a decir, viendo un poquito el número de personas, que yo creo que nos acumularíamos unas 200 personas, pues que era un ratio de un 50-50, siempre dentro de las ingenierías en los distintos ámbitos, ¿no? Las que se presentaron, me refiero a las jornadas de puertas abiertas, o sea que fue un grato recuerdo, no sé, una experiencia muy grata para mí. Pues está muy bien, pero igual me sorprende un poco que fueran voluntariamente, es decir, me explico, que a lo mejor les llevan y les pasan por todos los stands, Yo hablo de la presentación general, A la general, sí. De todas las licenciaturas. Vale, eso no, de las ingenierías en todos los distintos grados que se presentaban. Pero insisto, a lo mejor no sé si les llevan los padres y las madres o les llevan los colegios, porque depende mucho, Por colegios, sí. Si les llevan los colegios van en bloque. Sí, entonces, sí, iban por grupos. Claro, entonces eso tiene un sesgo de los que están allí, igual están porque les han llevado, no porque quieren estar. No, me está corrigiendo ella, el comentario tuyo, digo, eran voluntarios los que estaban aquí. Pues entonces, ojalá el año que viene haya 50% de chicas matriculadas en las ingenierías, ojalá. Me parece estupendo, Galdera gehiago das? Está bien que tengan curiosidad, por lo menos, eso desde luego es lo primero. Me alegro que sea así. Hola, cuando nos has hecho la primera pregunta, la de la persona científica imaginaria y esa, ha salido Einstein. Y no has comentado en todas las personas que han salido, no has dicho nada de la Mileva Maric. Me gustaría a ver si podías comentar algo de ella. Bueno, Mileva Maric no ha salido porque no tenía nada que ver con ninguno de los de ahí. Mileva Maric, el problema es que no se sabe muy bien lo que hizo o dejó de hacer.
es un personaje bastante controvertido. Mileva Maric, no sé si sabéis quién es el resto de la gente, fue la primera mujer de Einstein y bueno, ellos estudiaron juntos y ella era muy buena en matemáticas y se sospecha que parte de la teoría de la relatividad Einstein la realizó en compañía de Mileva. Pero el problema es que el caso de Mileva es muy controvertido porque hay biógrafos de ella que insisten en que ella hizo una aportación grande y biógrafos de Einstein que dijo que no hizo ninguna, con lo cual hay una pelea grande. Muchos de los papeles de las cartas que intercambiaban se quemaron. Los quemó, no sé si fue Einstein, el propio Einstein, con lo cual no hay una huella de lo que en realidad ocurrió. Entonces, de hecho, lo que sí se puede decir que fue una mujer maltratada por su marido porque Einstein se casaron, ellos habían tenido un hijo, ella había tenido un hijo de soltera con Einstein, se casaron y tenían un hijo que tenía problemas de esquizofrenia y él no quería saber nada de sus hijos, por supuesto, porque le molestaban, pero a Mileva le tenía puesto un listado de órdenes de que no tenía que molestarle en casa, es decir, de cómo tenía que tratarle a él en casa. Es decir, él era un personaje bastante misógino y en particular maltrató a Mileva. Pero de la aportación yo no lo sé, no soy historiadora, pero hay mucha controversia sobre lo que ella pudo aportar o dejar de aportar. No sé. Pero hay mucha controversia. Es decir, los físicos teóricos, cuando nombras Mileva Maric, se les suelen poner los pelos de punta, porque hay mucho físico teórico que son grandes fans de Einstein, entonces le defienden a capa y espada, ¿no? Pero claro, no sé si... Porque ella no era científica en aquel momento ya, ella no acabó los estudios, ¿eh? Pero... Igual. él se lo pagó, bueno, porque dicen, claro, aquí depende de quién, dice una cosa u otra. Unos dicen que era en pago por lo que ella aportó a la teoría de la relatividad y otros opinan que era sencillamente en pago para que se ocupara de los hijos que él no se ocupaba, en particular del que estaba enfermo. Entonces me refiero que cada uno interpreta las cosas de una manera, ¿no? El dinero no es más que dinero y seguramente a Einstein no le hacía falta. No sé. Entonces hay unas corrientes tan, opuestas con la historia de Mileva Maric que yo no me atrevo a decidir porque no soy nadie para decidir, yo no soy historiadora. Galdera gehiago, txiko? Faltazan. Hola, Marta. Hola. Bueno, yo tengo un par de preguntas sencillas. Es obvio que gran parte de este no reconocimiento de la mujer y todos estos impedimentos para que avanzase más la mujer en la ciencia y tal, es culpa mayormente del hombre, ¿no? Pero yo pienso que también es en gran parte culpa de la mujer. Por ejemplo, ahora mismo hay 3 mujeres, voy a citar 3 mujeres, por ejemplo, Ana Patricia Botín, considerada la mujer número 38 con más poder en el mundo, Angela Merkel, que es la mujer con más poder de todo el mundo, y la premier británica Theresa May, por ejemplo, por citar algunas, ¿no? Incluso 2 de ellas por lo menos han declarado que están a favor de la igualdad y de este tema, ¿no? No podían hacer, porque están en el poder ahora, ya no es que yo, por ejemplo, no tengo acceso a que a esas mujeres se les pueda dar el Nobel o no. O sea, no tengo poder de decisión. Pero estas mujeres sí están en el poder y arriba. ¿No pueden hacer algo más en este aspecto? ¿O tampoco pueden? En lo del Nobel, ¿no? Hay una cosa... No, en el Nobel no. Digo en ayudar a la mujer a que avance a esa igualdad. Ellas podrían, y si quieren aplicar medidas de igualdad, pero yo no he dicho en ningún momento que esto sea culpa de los hombres, ¿eh? No lo he dicho y además es que quiero... Este es un problema social. El problema de la desigualdad es un problema social. Pues eso. Y que afecta a hombres y a mujeres. O sea, no solo a las mujeres llevan la peor parte, pero todas las mujeres que no han podido realizarse o hacer una carrera científica
o ser médicas, o ser bioquímicas, todas esas podrían haber descubierto ya la curación del cáncer, por ejemplo. Entonces me refiero que no solo es un problema de las mujeres, que es sobre todo para las mujeres, pero es un problema social. Y hombre, has citado a 3 personas que sí, yo no las tengo como mis ídolos femeninos precisamente. Precisamente no, pero es importante que lleguen mujeres arriba, desde luego, y que sean capaces de darse cuenta y de ayudar a que lleguen otras. Eso sí que es verdad. El prototipo de personajes que tú has dicho se suelen llamar abejas reina, porque son mujeres que llegan arriba gracias a que tienen comportamientos, y ojo, que no se ofenda a nadie, masculinos. Masculinos que no significa que todos los hombres tengan esos comportamientos, ojo, masculinos competitivos me refiero. Es decir, llego arriba haciendo lo mismo que hacen los más competitivos entre todos los hombres, que todos los hombres no son así, insisto, Entonces llegan allí y se tienen que mantener a base de comportarse igual, en particular, pues a veces olvidándose de que hay otras mujeres. Pero es mejor, yo prefiero que haya mujeres arriba que no haya ninguna, a pesar de. Claro. Porque cuantas más haya, más natural será ver que hay mujeres arriba, y tiene que haber arriba, insisto, tiene que haber en todos los sitios, pero en particular arriba. Hay que naturalizar la presencia de mujeres en todo. Ahora te voy a citar a otros dos en el sentido contrario. Hace un par de meses hemos visto la resolución de 2 casos de corrupción en el que se han visto implicadas 2 mujeres. Yo, claro, no se podía considerar como mujeres de ciencia, pero sí notables. Por ejemplo, la infanta Cristina, en el caso Nos, y la exministra de Sanidad, Ana Duato, ¿no? Ana Mato. Hemos visto declaraciones en el juzgado de esas 2 mujeres pues, ¿no? Notables, diríamos, patéticas, indignantes, o sea, hacerse las tontas del bote. ¿Eso en qué puede ayudar a toda esta necesaria igualdad, digamos, o a todo este reconocimiento de la mujer? En poco. Cuando, por ejemplo, yo sé que en esta sala no hay ninguna mujer que no sabe cuánto le ha costado la comunión de su hija. Y ya sé que no hay ninguna mujer que si su marido mañana aparece en la cartilla con 6 millones de euros, tampoco se va a enterar. O sea que... Ya, pero bueno, quiero decir que esas mismas mujeres están haciendo un daño terrible en este... Claro que sí, pero les importa un pepino, se han librado de la cárcel. Fíjate tú que les importará a ellas. Pues también, pero deberían de estar un poco también a las duras y a las malas. Ni todos los hombres son machistas, ni todas las mujeres trabajan por el resto de las mujeres. Me refiero que, insisto, que es un problema social en el que contribuimos todos y todas. Bueno, pero algo hay que hacer, porque ahí estamos dando datos, 14%, 16%, o sea, son verdaderamente datos. Yo entiendo que lo primero que hay que hacer es ser conscientes de que existe el problema e intentar solucionarlo. Pues ¿cómo? Pues conociendo a más mujeres, teniendo más ejemplos de mujeres y luego, sobre todo, animando a las jóvenes que son el futuro, ¿no? Vale. Yo, en mi opinión, animando a las jóvenes sobre todo. O por lo menos no desanimándolas, que es lo que sucede habitualmente. Galdera, que gracias. Pero has sacado a los personajes más estrambóticos de... A ver, galdera, que Bueno, orduan, honeaz, amaituz, eta mongo txalo, bero bat emongo zago, marko notxe,